De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, en la Ciudad de México el 70% de las emergencias está relacionada con gas. Por dos cosas. Uno, por la mala manipulación que existe de los tanques de gas. Por la falta de prevención que hay en relación a ver si acaso los tanques están vencidos o no están vencidos. La mayoría, muchos de ellos están vencidos y deberían cambiarse. A la problemática se suma el llenado de cilindros de gas en estaciones clandestinas, donde el tema de seguridad en el manejo de tanques es lo menos que importa. Y muchas veces, te digo, todo lo que son las instalaciones que quedan allí, quedan sueltos, lo que provoca después acumulación de gas y posteriormente también, te digo, flamazos que redundan en quemaduras en cara, en pecho, en brazos, en manos. Las personas heridas en estos accidentes no solo sufren quemaduras, también padecen daños a su salud por inhalación del combustible. Desde que pierdas hasta el conocimiento, ¿sí? O lo otro, que tengas náuseas o vómitos o tos, etcétera. Es decir, eso te puede provocar la inhalación de gas. Para disminuir la incidencia de emergencias relacionadas con gas, es necesario advertir riesgos, sobre todo entre aquellos que acostumbran a rellenar sus tanques sin tomar en cuenta condiciones físicas del mismo o que compran combustible en estaciones clandestinas. Por lo anterior, las autoridades hacen recomendaciones básicas: dar mantenimiento constante a las válvulas, revisar habitualmente que los tanques no estén oxidados o con fugas y evitar mantenerlos a la intemperie. Eric Pinto, 21 Noticias. Por ejemplo,